Volvemos al Congreso con Romina Amor y el último adiós al expresidente Carlos Menem. Romina. Sí, Romy, poco movimiento, ¿no? Poquita gente, la mayor parte del público, de la gente que quería venir a despedirlo al expresidente, evidentemente venido en el día de ayer también, que todavía es temprano y hay tiempo hasta la 1 del mediodía, pero ayer es feriado, sí se vieron Romina. muestras de mucho cariño. Sí, también es feriado, pero son las 8:30 de la mañana, así que bueno, insistimos, probablemente si hay gente que tiene la intención de venir en el día de hoy, lo puede hacer, insistimos, hasta la 1 del mediodía, a las 2 de la tarde. Confirmamos que es el horario en el que se va a estar produciendo el traslado del cortejo hacia el cementerio islámico. Como te decía, bueno, el ingreso es por Callao y Rivadavia, y la salida es por este sector. Digamos, entran, pasan por el Salón Azul, que es donde está la capilla ardiente, y luego se retiran por esta otra esquina, que es la de Entre Ríos, Hipólito Yrigoyen, ¿no? Aquí a la vueltita es el ingreso de aquellas personas que, bueno, que son figuras de la política. Se está abordando también a la familia, que todavía tenemos entendido que no han ingresado. Ayer nos contaban que el último en retirarse fue el hijo, Nahir, que llegó un poquito más tarde que el resto de la familia, que Zulemita, que Zulema, pero que fue, insisto, el último en retirarse del lugar. Antes, un ratito antes, se había ido Zulemita con su nieto más chico, con Malek. Zulemita prácticamente se quedó hasta último momento. Mucho movimiento ayer también de figuras. Hoy ese ratito lo contaba Yanina. Estuvieron, bueno, Claudia Villafañe, que vino también a última hora. Bueno, por supuesto, ¿no? Las figuras más importantes de la política actual. El presidente que llegó acompañado de su mujer, de Fabiola Yáñez, alrededor de las 9 de la noche, que estuvo unos 10 minutos. Previamente, digamos, el comité de recepción para la familia y para el cortejo lo encabezó la presidenta del Senado, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Todos destacan el clima, un clima de afecto, un clima, digamos, de cordialidad por parte de la presidenta hacia la familia. De hecho, también llamó la atención, ¿no?, la cordialidad y el cariño con el que el presidente se abrazó con Zulemita, con quien contábamos hace un ratito temprano, ¿no? Que tenían, digamos, un contacto bastante asiduo en los últimos tiempos, que el presidente se preocupó bastante en los últimos meses por la salud del exmandatario, que la llamaba, digamos, de manera bastante seguida a Zulemita para preguntarle por la salud de su papá, siempre con la intención de conversar con el exmandatario, aunque bueno, ya en los últimos tiempos su deterioro no lo habría permitido, ¿no? Recordemos hasta que le había mandado, Romina, 2 meses, sí, el médico presidencial. Sí. Alberto Fernández hasta le había mandado a la clínica de Los Arcos al médico presidencial, justamente para que viera cuál era su estado de salud. Y lo decíamos hace un ratito, ¿no? A mediados de diciembre lo llamó por teléfono, tuvo la oportunidad de hablar con él mientras estuvo consciente, y después se había acercado los últimos días de diciembre para poder verlo, pero ya lamentablemente el estado de salud se le ¿Me permitís, Romy? Y Dani, por supuesto, y a Romina Amor. Es una despedida, ya podemos decir que es una despedida fría a nivel pueblo. ¿Y sabés con cuál la comparo? Porque la verdad que hay que tener también, hay que contextualizar. Digamos, no podemos comparar en el momento que murió Néstor Kirchner, en donde hacía muy poco tiempo que había dejado de ser presidente. Otra situación, otro ¿no? contexto. Pero tenía un peso político Néstor Kirchner cuando murió. Ahí voy, Romy. ¿Te acordás la despedida Pero de Raúl sí la Alfonsín? quiero comparar con la despedida de Alfonsín. Esa sí vale, que murieron en contextos similares. Sí. Raúl Alfonsín retirado de la política. Es verdad. Y claramente... Alejo, ¿me permitís que te interrumpa un segundito? Sí. Perdón, porque quería hablar con la señora que está ingresando junto con tu hija. Sí. Bueno, ¿por qué estás aquí? Para despedir a Menem. Te quiebra la voz, te emocionás. ¿Qué significó para vos el presidente? ¿Por qué te afecta? ¿Por qué te mueve a venir hoy a saludarlo? Porque mi mamá era peronista. Gracias. Bueno. A ver, acá también, otra pareja que está llegando. Bueno, buen día, ¿cómo estás? Te molestamos. Bueno, han venido también a darle el último adiós al exmandatario. Sí. ¿Por qué? ¿Qué ha significado en tu vida el presidente Menem? Porque para mí fue el mejor presidente contemporáneo que yo he conocido. Para mí Carlos Menem, hay que resaltar su figura. Creo que la historia lo va a elevar al lugar que se merece. Fue un hombre muy cuestionado también, eso lo reconoces, digamos, mucha gente que incluso trabajaba en empresas que fueron privatizadas, que perdieron el trabajo, también queda ese recuerdo para otra gente, ¿no?
todas las personas tenemos luces y sombras. Yo creo que Menem, como todas las personas, ha cometido muchos aciertos, también errores, pero si hoy vos estás trabajando en este canal de televisión, se lo debes a Carlos Saúl Menem. Hoy tenemos muchas privatizaciones que fueron cuestionadas, pero si tenemos un teléfono celular, lo tenemos gracias a Carlos Saúl Menem. Es decir, que como todo en el país, yo creo que él fue un presidente para esa época de avanzada, que tal vez muchos argentinos no lo supimos valorar en ese momento y la historia lo pone en su lugar. Muy bien, gracias. ¿Cómo crees que lo va a recordar la historia al expresidente? Nada, yo estoy acompañando en esto porque, bueno, como todos, es un momento triste por la historia, ¿no? Por todo lo que dejó. ¿Tuviste la oportunidad de conocerlo? Tuve la oportunidad de conocerlo junto a él, sí. ¿Y cómo lo recordás? Muy carismático, muy siempre con esa chispa de siempre diciendo algo que te queda en el recuerdo. Muy bien, muchas gracias. Mira, acá otro chico joven, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, llamaba la atención que hay mucha gente, incluso gente joven, porque ayer veíamos mucha gente adulta, digamos, adultos mayores, pero vos sos muy joven y estás acá. ¿Por qué? Porque fue el mejor presidente de la historia. El mejor. También emocionado, se te nota. No, agitado también. ¿Tuviste que dar muchas vueltas para ingresar? ¿Qué te iba a decir? No, el mejor de todos. ¿Por qué? ¿En base a qué sostenes eso? Porque pacificó el país, que es muy importante. Gracias, muchas gracias. Bueno, no estaba emocionado, estaba agitado porque bueno, se ve que evidentemente tenía que dar una vuelta grande para entrar, aunque no es tan complicado, solamente está cortado las inmediaciones, pero bueno, otros testimonios que escuchamos, perdón, porque que a Alejo le corté un poco, le interrumpí la idea, pero me parecía importante también escuchar a la gente. Sí, pero está bueno, está bien, porque un poco lo que decía Alejo tiene que ver con esto que nos mostraba Romina, en el sentido de, fíjate que llega la gente, muy poca gente, en un tono más bien frío, ¿no? Sí, frío. Fíjate que hasta estaba agitado el último y no estaba emocionado. Está bien, lo que estaba planteando Alejo no es comparable con la muerte de Néstor Kirchner, que en ese momento tenía un peso político impresionante, pero sí es comparable con Raúl Alfonsín, ¿no? Después de dejar el poder mucho tiempo, su muerte generó en la gente y en el arco político otro reconocimiento, ¿no? Claro. Fue mucho más cálido. Hoy la historia lo recuerda a Alfonsín desde un buen lugar. Y Menem todavía, no sé cómo lo va a ubicar la historia a Menem, porque es muy reciente. Ya está escrita, Dani. La historia está escrita, pero después, ya están escritas. Pero después es como que, por ejemplo, la hiperinflación de Alfonsín queda en un segundo plano, que era algo que en ese momento la gente no aguantaba más. Claro. Y se destaca algo que sin duda tuvo Alfonsín, fortaleció la democracia. Hoy es el padre de la democracia. Era muy difícil hacerlo, ojo, era muy difícil construir de la nada una democracia después de tantos años de gobierno militar. Y eso se le reconoció a Alfonsín cuando murió. Sí, exactamente. Con ese cortejo multitudinario. ¿Ustedes se acuerdan lo que fue el acompañamiento del féretro hasta el cementerio de la Recoleta? Sí. Fue una multitud. ¿Y sabés a quién quiero remarcar también? Respecto de la diferencia, a la vicepresidenta Cristina, que se mostró mucho más conmovida en aquel momento con la muerte de Alfonsín que con la muerte de Carlos Menem. Digamos, por marcar a una figura política. Claro. Y el contraste. Tenía que estar. La relación kirchnerismo con Menem fue de mucho ida y vuelta. Ayer tenía que estar Cristina por ser justamente la titular del Senado. Por una cuestión protocolar, como abrirle la puerta del Senado para que se haga la despedida en el Salón Azul, ¿no? Por eso estaba Cristina ayer. Pero por ahí tal vez hubiese ido también, como fue el presidente un ratito después. Ahora, vos fíjate que está bueno remarcar, porque hay muchas cosas que vos, cuando decís, bueno, Alfonsín fue el padre de la democracia y lo recordás desde ese lugar positivo, y no hay como un pero a eso. Pero en el caso de Menem sí, podés decir, bueno, recién decía uno de los que hablaba con Romina, pacificó al país. Pero claro, le cuestionan los indultos que en definitiva garantizó la impunidad de los jefes de la dictadura, ¿no? Entonces esa pacificación vino a un costo, que era la impunidad de aquellos que llevaron adelante la época más oscura. Entonces, estabilizó la economía, sí, pero
el 1 a 1 después terminó explotando más adelante. E incluso mientras la estabilidad estaba, y por supuesto Argentina parecía un país del primer mundo, parecía, pero no lo era, iba generando muchas cosas que no estaban bien y que Menem no vio o no quiso ver. Mucha desocupación, las pymes la pasaban muy mal. Vos por ahí podías comprar, qué sé yo, algo importado, pero había alguien que fabricaba eso acá en Argentina que ya no lo podía fabricar porque no podía competir contra eso. Eran los pros y los contras, ¿no? De un 1 a 1 que generó estabilidad, claro, pero había que salir rápido porque Argentina no se puede comparar con Estados Unidos. Entonces es por una cuestión de sentido común, no puedes tener la misma moneda o tu moneda no puede estar equiparada a la de Estados Unidos. Es una obviedad. Claro, fue una buena medida en un principio. Sirvió, pero había que salir en un tiempo prudencial, más tarde o más temprano. Y bueno, de ahí no se salió después y después explotó. A ver cómo lo recuerda la historia, ¿no? Es una buena pregunta. La gente por ahora bastante tranquila en la despedida. Sí, y hablando de recuerdos, ¿quieren recordar justamente el spot de campaña de la primera presidencia allá por el año 1989? Mirá, aquí está. Por los niños ricos que tienen tristeza. Por la justicia que hace falta. Por el pan en todas las mesas. Por los jóvenes sin porvenir. Por nosotros, yo les pido que me sigan por la patria, por Latinoamérica. Por Dios, síganme que no los voy a defraudar. Síganme que no los voy a defraudar. Qué frase, ¿no? Síganme, no los voy a defraudar. Bueno, y esas justamente eran imágenes de las campañas. ¿Qué campañas pobres, ¿no? Digo, porque hoy las campañas son mucho más importantes, interesantes, con determinados eslogans. Sí, en aquel entonces era muy simple. Pero eran campañas mucho más llanas. Sí, ¿no? más políticas. Me parece que De la Rúa un poco inauguró esto de en su campaña, claro, de buscarle la vuelta publicitaria como si fuese un producto. Con una agencia de publicidad muy conocida. Exactamente. Gachetti en aquel entonces. Claro. Me parece que a la salida de Menem es De la Rúa el que se deja o contrata una agencia para que lo vendan como un producto. Pero hasta ese momento las campañas eran muy de tono político, muy simples, ¿no? Es verdad lo que dice Romy. Ahora, vos fíjate que es verdad también que recibe un país que se había quedado en el tiempo, ¿no? Argentina en los 80, un país que en infraestructura y demás estaba un poco más abajo que el resto del mundo. El objetivo de Menem fue modernizarlo y en algún punto lo logró, pero siempre está el pero, ¿no? Porque ¿a costo de qué no se logra esa modernización? Y a un costo muy alto, ¿no? Por eso hay una frase también tan fuerte como esta que resaltaba Romina de síganme, no los voy a defraudar, que es Menem lo hizo. Y bueno, había ahí en un spot muchas cosas que él hizo, pero también hay que recordarlo por lo que Menem no hizo, ¿no? Que realmente fue, por ejemplo, prestarle atención a toda una cuestión social que merecía atención y que dejó pasar. Alex. Bueno, y el gobierno de Menem, los dos gobiernos de Menem dejaron imágenes y momentos que son históricos, muchos por lo bizarro de los mismos, ¿no? ¿Quién no recuerda el discurso de Menem en Tartagal, frente a unos niños de una escuela, mientras anunciaba que en apenas 2 años la Argentina podría realizar vuelos a la estratosfera y así volar hasta la otra parte del mundo, hasta la otra punta del mundo en 2 horas? Vamos a recordarlo. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Impresionante. En 1 hora y media no podemos estar de acá a Berazategui, digamos, aunque agarremos la autopista. Pero bueno, eran cosas que pasaban. La cara de los nenes y la maestra, eso es una de las cosas más impactantes de este discurso, que por supuesto quedó en la historia y quedará en la historia como uno de los más bizarros y delirantes, ¿no?, del gobierno de Carlos Menem. Claro, y ahí, mira, lo que resaltábamos, Romy, hace un ratito, ¿no? Era muy común en él combinar el amarillo con el celeste, ¿no? Sí. En la ropa. Fíjate, este momento histórico, por la frase, es casi la misma combinación que usó para recibir a los Rolling. Claro que... ¿No? Era muy menemista la combinación amarillo, dorado, celeste. Era una época en donde, aparte en Argentina,
hizo estragos Versace, ¿no? Claro. Era una marca que digamos que se utilizaba, era producto muy pero muy característico del menemismo. Por eso los arabescos, las corbatas y también cargados en los vestidos de la época se pueden ver de las fiestas menemistas. Todo, digamos, es muy icónico, ¿no? Tampoco me gustaría pasar por alto que Menem gana la primera vuelta de la elección del año 2003. ¿Ustedes se acuerdan? En la primera vuelta, en la elección que termina ganando Néstor Kirchner, sí, claro, porque finalmente Carlos Menem se baja de la segunda vuelta, sí, fue el candidato que más votos sacó. En la primera vuelta. En la primera vuelta. Sí, no claro, le alcanzó, porque creo que andaba merodeando sí, el 30%, un poquito menos. 23%, no le alcanzó. Néstor sacó menos, pero claro, eso significaba que tenía casi un 80% del país en contra. Ahora vos fijate, por eso después no fue a la segunda vuelta. Claro, bueno, pero se bajó. Eso lo pinta también de cuerpo entero. Se quería retirar ganador, aún con una diferencia muy exigua de 2 puntos sobre Kirchner, y también lo quería dejar a Néstor Kirchner con poco capital político. Es decir, bueno, no convalidar. Kirchner lo iba a arrasar en la segunda vuelta porque eso ya estaba determinado. Y hubiese sido para la democracia muy bueno que se presente Menem. Exacto. Porque iba a fortalecer la democracia. O sea, él se fue para retirarse ganador de una manera muy mezquina, ¿no? Pensando solo en él, enojado, y en esto le gustaba mucho el deporte. Bueno, me retiro triunfador, gané casi todas las elecciones. Sí, y lo dejo al otro con poca legitimidad. Y se pudo presentar por tercera vez para el cargo de presidente justamente a través del pacto de la Quinta de Olivos, ¿no? El que se había hecho en el año 94. Si no, hubiese sido prácticamente imposible que por tercera vez consecutiva pudiese ser reelecto presidente. Estuvo de la Rúa en el medio, ¿no? Pero es verdad que la reforma del Pacto de Olivos, la reforma de la Constitución, marcó un cambio importante, porque antes las presidencias eran de 6 años, ¿no? Sin reelecciones. Sin reelección, exactamente, eran muy, muy largas, era muy difícil para un presidente terminar ese periodo de 6 años en una Argentina vertiginosa, donde un año es ya muchísimo tiempo, y él cambió bueno, obviamente ahí le prometió muchas cosas a Alfonsín aceptó, el Pacto de Olivos derivó en la reforma de la Constitución y se cambiaron muchas cosas. Bueno, en un ratito vamos a continuar en el recuerdo de una década muy, muy, muy potente, ¿no? La década del 90. Claros y oscuros, ¿no? Del expresidente Carlos Menem, que está siendo despedido en el Congreso.